Bienvenido, don Gilberto Romero. Nada más oportuno que conversar con usted sobre este tema de los desastres, que en efecto, pues permanentemente nos recuerdan que la ciudad de Lima es finalmente a veces en una alta proporción producto de la improvisación y por lo mismo entonces nos encontramos con, en fin, los padecimientos que habitualmente se presentan con las lluvias y que es que no tenemos una ciudad suficientemente guarnecida, siendo que toda la costa en realidad peruana, pues desde siempre está sometida a huaicos y avenidas de ríos, porque forma parte de nuestra geografía, ¿no es cierto? Y de nuestra geología. ¿Cuál es en este momento la situación que se presenta en la ciudad? ¿Han habido acaso algunas políticas que hayan atenuado en los últimos 10 o 20 años esta situación de debilidad que tiene muchas de las instalaciones y las hondonadas que rodean Lima? Bien, a partir del año 2011 tenemos una nueva ley de gestión del riesgo de desastres que crea un sistema nuevo donde el riesgo es el centro principal sobre el cual hay que actuar. Hay que gestionarlo para que no se nos convierta en desastres. Este enfoque es sumamente importante, de manera que se actúe anticipadamente, no solamente en la preparación para actuar adecuadamente si ocurriera un desastre, sino también en la prevención. Aquí hay una política nacional de obligatorio cumplimiento de gestión del riesgo de desastres y que está en proceso de implementación. Va lento, efectivamente, hay que reconocer esto, porque quizá es necesario que algunos instrumentos adicionales se pongan en práctica o funcionen, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, la cual no ha incluido esta política de gestión de riesgos y los reglamentos de organización y funciones de los gobiernos locales no contienen la función de gestionar los riesgos como una atribución y una responsabilidad municipal. Esto hace que algunos municipios o funcionarios municipales, ¿no?, se hagan de costado frente a una problemática así tan importante para el país. Señor Romero, ¿qué cosa hubiéramos debido hacer? ¿Qué cosas no estamos haciendo para prevenir desastres? La prevención es actuar para evitar que se generen los riesgos, ¿no? Una vez que ya se generan, lo que tenemos que hacer es reducirlos, pero prevenir significa tener una mirada prospectiva de futuro y entonces evitar que nuevas organizaciones populares, nuevos asentamientos ocupen el territorio en zonas no adecuadas. Prevenir es hacer un ordenamiento urbano basado en mapas de peligros. Prevenir es el cumplimiento de las normas técnicas de construcción por parte de quienes construyen viviendas y edificaciones de todo tipo. Pero todo eso supone una infraestructura que la tenemos. Todo Bueno, eso que he mencionado ustedes son prerequisitos. Son ¿Los tenemos? prerequisitos. ¿Están a la mano? Algunos de ellos sí. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, el año 2012 sacó una resolución suprema por la cual toda planificación urbana que haga los municipios tiene que estar basada en mapas de peligros. Esto ha ido cumpliéndose paulatinamente. ¿En dónde paulatinamente? Paulatinamente en los principales, es decir, las ciudades más importantes están haciendo caso de esta normativa y algunos centros poblados no lo hacen. Pero por ejemplo tenemos pues el caso de la carretera central, para no ir después al Lurigancho, etcétera. Es decir, en general, ¿a qué viene mi preocupación? En el sentido de que no bien haya, primero nos dice que es una normatividad muy reciente en general, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otra parte, porque es irrefrenable, indetenible este proceso de toma de tierras a donde es posible. Y no es generalmente en las zonas en que ya son resguardadas porque pertenecen a propiedades privadas. En consecuencia, son los cerros, son las zonas deshabitadas, en fin. Es una lucha entre la necesidad imperiosa y el peligro que se cierne en zonas que están absolutamente prohibidas. En realidad, gran parte de los territorios alrededor de Lima pertenecen a bienes nacionales. Los municipios tendrían que solicitar que pase a su jurisdicción para empezar a tener manejo sobre estos cerros.
y poder dedicar a hacer algunas obras de mitigación en estos lugares donde el peligro es mayor, ¿no? Sin embargo, están cruzados de manos o, digamos, maniatados frente a las invasiones, dado que no hay una normatividad que les permita a ellos desocupar rápidamente y solucionar los problemas. En el caso de Independencia, por ejemplo, donde tenemos un proyecto desarrollándose que se inicia con una reforestación de toda la ladera para mejorar el ambiente, pero también para contener los deslizamientos, encontramos esta problemática por la cual se tiene que gestionar frente a bienes nacionales. Ahora, bienes nacionales lo tienen porque son simplemente bienes. Tierra de nadie, digamos, no hay nada que hacer. Sí, efectivamente. Nadie podría controlar estas invasiones ni podría hacer mayor tratamiento de estos lugares si es que no tiene una responsabilidad frente a ese territorio. Ahora, señor Romero, usted preside una ONG que desde hace 33, 34 años ya está dedicada a la prevención de los desastres naturales. Nos está diciendo, por ejemplo, que en el caso de las laderas de Chosica, Rayos de Sol, donde hubo muertos el año pasado, no hay una normativa que permita a las autoridades municipales u otras cambiar, es decir, hacer mudarse a la gente que vive ahí, buscar una solución, sabiendo que en un momento u otro va a caer otro hueco que va a producir muertes y daños en las escuelas. ¿Me dice usted que no hay una norma que prohíba que se construyan escuelas en esos lugares? Sí hay normas, sí hay normas. Lo que pasa es que no se ejerce en lo que se denomina el control urbano, que es responsabilidad municipal y está sancionado en la nueva Ley de Gestión de Riesgo de Desastres el no tomar cartas en el asunto. En el caso de Chosica, concretamente las quebradas de Pedregal, Quirio y probablemente Rayos del Sol, hay todo un litigio con Huarochirí. Es decir, hasta mitad de la cuenca, de estas cuencas que acabo de mencionar, ¿no?, es territorio de Chosica, y a partir de ahí Huarochirí, a través del distrito de San Antonio de Chajla, exige como de su propia propiedad. Y entonces no puede ejercerse un control sobre ese territorio, ¿no? Y San Antonio de Chajla tampoco lo hace, puesto que queda al otro lado de la cuenca y hay invasiones que ya han penetrado, igual que en Jicamarca, han penetrado territorio de Huarochirí y ya no pertenecen a Lima. Entonces la cosa es bastante compleja, pero sí, hay muchas cosas que hacer, una de las cuales es necesario hacer una microzonificación de riesgo en cada una de las quebradas para definir el nivel de peligro. Una vez conociendo cuáles son las zonas peligrosas, el municipio tiene la obligación de informar a los vecinos en qué condición se encuentran estas zonas y atribuirle la responsabilidad ya de tomar los riesgos o correr los riesgos que quieran correr frente a la situación ya detectada, ¿no? De manera que si quieren quedarse en el lugar, tendrían que asumir el riesgo. Es decir, hay muchas familias que dicen, yo no sabía, nadie me informó, aquí no hay ningún letrero que diga que esta zona es de riesgo. Esto tiene que terminar, tiene que asumirse una responsabilidad municipal para poder alertar sobre nuevas ocupaciones en zonas de riesgo que tienen que estar bien claramente definidas a través de letreros y algunas otras formas. Pero también hay que hacer unos convenios, ¿no?, con las poblaciones y urbanizaciones ya existentes, de manera que ellos mismos controlen las nuevas ocupaciones que vienen detrás de ellos y se conviertan en socios del mismo municipio. Entonces, hay varias actividades que se pueden hacer. En la experiencia de Predes, las relaciones entre ustedes o ONGs similares y los municipios, ¿fructifican o no? ¿Funcionan? ¿Dónde funcionan más? ¿Dónde menos? Efectivamente. Lo que nosotros hacemos como actividad son estudios de riesgo. Eso venimos haciéndolo durante muchos años, inclusive cuando no había metodologías oficiales para poder hacerlos. Generábamos propia metodología y por encargo de municipios o de comunidades directamente o por una actuación propia que detectábamos un problema de riesgo en alguna parte del país, decidíamos hacer un estudio de riesgo de beneficio para la población. Los estudios definen cuáles son las medidas para controlar el riesgo en esas zonas que suponen actividades que la misma población puede hacer y actividades que requieren inversión pública, ¿cierto? Ahora, el segundo tipo de actividades que nosotros desarrollamos es asesoría técnica a los municipios, de manera que puedan ellos incorporar dentro de su planeamiento urbano
los mapas de peligros, dentro del plan de desarrollo incorporen la gestión de riesgo en las actividades agrícolas, en las actividades urbanas, etcétera, pero también fortalecimiento de capacidades, es decir, formación de profesionales en diferentes niveles e instancias de la municipalidad que conozcan el tema de gestión de riesgos. Porque ahora la nueva ley indica que el tema de gestión de riesgos ya no es de una pequeña oficina que está dentro del municipio, olvidada y que solamente tiene una persona, etcétera, sino de toda la institucionalidad. Claro. Quienes dan autorizaciones y licencia de construcción tienen que hacer gestión de riesgo. Quienes planifican el desarrollo y admiten un cambio de uso en algún momento de alguna zona, tienen que hacer gestión de riesgo. Entonces, el tema tiene que ser manejado desde la cúspide misma de la autoridad y penetrar en toda la institucionalidad. Esto supone, pues, como dije al inicio, modificar los reglamentos de organización y funciones, y esto es un tema que tiene que trabajarlo la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que tiene que ver con todos los ROF de los ministerios, de los gobiernos regionales y locales. Y además es un nuevo tipo de convergencia y de discusión y de trabajo entre el gobierno central y municipios, ¿no es cierto? Más agencias como es el caso de PREDES. Bueno, pues muchas gracias, señor Gilberto Romero Ceballos, por estos alcances. Bien, gracias también por la conversación.